Algunas notas sobre la democracia. Las facciones políticas apelan a la democracia y la institucionalidad como valores absolutos y superiores para legitimar o deslegitimar usos y abusos por igual. Me parece que esta noción tan difundida, quizá un dogma, que coloca a la democracia y la institucionalidad como valores absolutos, puede debilitar a la democracia y la institucionalidad mismas si nos desvía de los debates radicales y abiertos sobre las condiciones que hacen jugable al juego de la democracia y respetables las instituciones. Y es que es fácil ver, aunque se olvida, que la democracia es el tablero de un juego aún sin fichas y al que le faltan algunas reglas para completar su jugabilidad. El mero criterio aritmético es insuficiente. Es aritméticamente democrático, por ejemplo, que un 60% mayoritario esclavice al 40% minoritario, siempre y cuando a esa minoría no se le restrinja su derecho al voto periódico para expresar su desacuerdo. Las democracias no pueden o no deben funcionar así, y de eso estamos hablando. De que la democracia vale de manera relativa. Hay condiciones complementarias para que el juego democrático sea jugable. Algunas de esas condiciones, pero no a todas, les llamamos derechos, o luchamos porque de ese modo se les reconozca y sean efectivas. No hay una razón suficiente, una que por sí sola sea suficiente, para que una persona o una minoría acepte aquello que percibe como una imposición opresiva de una mayoría. Ninguna razón suficiente distinta de la razón de fuerza. Por eso hay extremismos, guerrillas de minorías, separatismos o élites fascistas. Si además del argumento de la fuerza no hay otra razón suficiente, la suficiencia o equilibrio se teje de una multiplicidad de factores o condiciones que son variables, situacionales, culturales e históricos. Los mismos derechos que se consideren básicos, inalterables por decisiones de una mayoría, no están dados como un catálogo orgánico, sistemático, armónico, acabado, intemporal, ahistórico, natural o predestinado. Aunque para acompañar el dogma democrático nos acomode pensarlo así. Por el contrario, el catálogo de derechos, en lo conceptual y en lo práctico, está lleno de disonancias y tensiones, de ruidos, de contradicciones. Y las facciones políticas apelarán a la primacía de uno u otro derecho básico, alternativamente y según la interpretación que convenga, para legitimar o deslegitimar usos o abusos por igual, como también a la democracia y las instituciones. Ni la democracia es un valor absoluto, ni los derechos, que son parte importante de su condición de jugabilidad, son completos, armónicos e intemporales. Las condiciones del juego democrático no están dadas de antemano, de una vez y para siempre. Por ello conviene a la democracia que reconozcamos su valor relativo, si ello nos impone el cuidado de indagar y discutir de manera más auténtica, abierta y radical sobre las condiciones de su juego. Comprensiblemente, tememos y nos resistimos a pensar que el valor de la democracia sea relativo, porque ésta aleja de la vista las opciones de una imposición violenta y de la rebelión y de la guerra. El dogma democrático, que opera como criterio público de legitimidad, condiciona y disuade tanto a los golpismos militares como a los asaltos guerrilleros. Cuando golpistas o revolucionarios aspiran a una legitimidad estabilizadora o civilizatoria, acorde a su interés o proyecto. La democracia es un criterio público de legitimidad que desplaza otros criterios históricos que las sociedades han supuesto y suponen. Uno de los atractivos del criterio de legitimidad democrática, además del atractivo de alejar del horizonte
las opciones de la violenta imposición, la rebelión y la guerra, es que supone o se acompaña del reconocimiento de la universalidad de tres atributos humanos de difícil definición que llamamos dignidad, racionalidad y libertad. Y todos estamos conformes con ostentar esos atributos, aunque acusemos de su defecto a ese mar de imbéciles indignos que serán para cada cual siempre los otros. Pero por principio nos suena bien y agradan esas atribuciones, aunque no tengamos muy claro ni qué sea eso de la dignidad humana, ni qué signifique eso de la libertad, ni cómo es aquello que llamamos razón. Voy a cerrar esta nota, que se va haciendo larga, apuntando con algunos saltos de ideas, tres consideraciones que estimo pertinentes y no quiero dejar fuera de la ocasión. 1. La democracia es el instrumento de paz mejor elaborado que tenemos, mejor que la abierta y tenaz subyugación armada, solo porque es al mismo tiempo el más sofisticado aparato de dominación y la vía más estable de emancipación. Pero la guerra sigue adentro como una sustancia difícilmente reconocible, como es la gema dentro del caleidoscopio. 2. El juego democrático es inevitablemente parte de un metajuego que no es democrático, pero que usa a la democracia. Quizás sea impreciso y al generalizar me engañe, pero en un sistema democrático, las facciones políticas de antemano no pretenden jugar si no es para ganar y luego controlar ese resultado. Por principio, las facciones no incluyen en su estrategia el análisis y negociación de sus planteamientos para ver en qué se reforman o conforman. Todas las facciones van por la legitimidad y el derecho al ejercicio de la fuerza y su razón suficiente, como cierre del debate que nunca fue diálogo. A todas las facciones en el poder será atractivo cooptar y blindar al Estado democrático de los peligros que para ellos represente la democracia. 3. Al hablar de facciones políticas, pareciera que hablamos de amplios conjuntos de la población cuya situación social, quizá clase, es más o menos coherente con un planteamiento ideológico y un proyecto político representados de manera auténtica por liderazgos que compiten electoralmente. Pero no hace daño a la democracia que reconozcamos que difícilmente eso ocurre así. Las facciones políticas, estas que juegan en la democracia con la democracia, son generalmente grupos relativamente pequeños, caracterizados doblemente por la cooptación. Primero, se constituyen internamente por cooptación, como estructuras de ascenso vertical y piramidal, abiertas a las bases, siempre por vías de lealtad y esfuerzos subordinados. Se permanece y se asciende apoyando la permanencia y ascenso de un liderazgo. Y el mejor liderazgo será el que mayor expectativa de inclusión y ascenso nos brinda. En segundo lugar, las facciones políticas se sustentan externamente, cooptando las alternativas electorales públicamente acreditadas, cooptando los discursos, las ideas, las banderas y las narrativas que les atraigan votos, cooptando las expectativas políticas, la esperanza y la consternación social. Termino. Que las facciones políticas son grupos generalmente amalgamados por cooptación, que la democracia es un juego que es parte de un metajuego que no es de espíritu democrático, que los derechos básicos son una gestación histórica llena de tensiones, y que de estos derechos y otras condiciones depende que la democracia sea un juego jugable, porque no hay razón suficiente, además de la razón de la fuerza, para aceptar la imposición de una mayoría que se percibe opresiva, y que la guerra subsiste en la política como la gema en el caleidoscopio, son todas consideraciones que conviene que demócratas y no demócratas tengan en claro para hacer del espectáculo de nuestro fácil despotismo algo menos penoso. Cuanto podamos enderezar la natural torsión de este armazón social que es la democracia,
depende de cuánto, en lo público, mantengamos abierto el ojo crítico. Gracias.